Nuevamente el corrupto y golpista Pedro Castillo reapareció ante las cámaras durante la revisión de prisión preventiva dictada en su contra por los delitos de organización criminal y rebelión. Y esto fue lo que dijo. Escuchemos. Yo ya tengo 22 meses en prisión por disposición suya, por una imputación que me hace el Ministerio Público. Ha puesto dentro de las rejas a un hijo del pueblo, que ha sido elegido por este pueblo para conducir los destinos de este pueblo, para mejorar este país. Yo jamás me fugaría y jamás pienso fugarme. Soy un maestro andino, soy un maestro que vengo de una comunidad campesina, de una familia humilde. Doctora Mesa, eso es que son dos temas los que se va a tocar, pero ya los hechos, ya los conocemos, un breve resumen. Y toda vez que es una revisión de oficio, que el juzgado, por mandato de la ley, está obligado, y convencional, ¿no? También está obligado a hacerlo cada 6 meses. Entonces ahí quiero escuchar los argumentos de la Fiscalía y luego lo de la defensa. El tiempo que necesite, cuidando que no se extienda mucho. ¿De acuerdo? Sí, señor juez, como quiera que se trata uno por el delito de rebelión y otra organización criminal, vamos a tratar de hacerlo de manera sucinta. Muchas gracias, señor. Usted, doctora, gracias. Bien, en todo caso vamos a iniciar respecto de la investigación seguida contra Castillo Terrones por el delito de rebelión. Señor juez, tenemos que indicar al respecto que hacemos notar que la convocatoria a esta audiencia se ha dado sin cumplir el plazo de la revisión oficiosa, dado que no han transcurrido los 6 meses desde que se ha emitido la resolución que declara fundada en parte la prolongación de la medida coercitiva de prisión preventiva por su despacho el 3 de junio del año en curso, y que fue confirmada y ampliada en todo caso por los 18 meses por la Sala Penal de Apelaciones mediante resolución 190 del 2024 de 5 de julio del 2024, lo que devendría en declarar improcedente. Sin embargo, efectivamente puede también convocarse a la revisión en caso de que existiera alguna circunstancia que permita establecer la existencia de nuevas circunstancias que no se dieron al momento de la imposición de la medida. Por esa razón tenemos que indicar al respecto lo siguiente. Como ya se ha dicho en sesión anterior, que bueno, respecto de otro investigado, aún cuando no es en la misma carpeta fiscal, sin embargo, tenemos que decir que ya ha quedado zanjada en la jurisprudencia que en este caso lo que se pretende es una cesación de la prisión preventiva, y a respecto de este punto ha quedado zanjado, decíamos, en la jurisprudencia nacional, que efectivamente para establecer o disponer el cese de la prisión preventiva tienen que haber nuevos elementos de convicción que demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición en aquel momento, y resulta necesario sustituirla por otra medida menos restrictiva, encontrándose habilitado en todo caso todas las partes procesales para presentar las pruebas o actos de investigación correspondientes que den cuenta de nuevos elementos de convicción para ser analizados en esta audiencia. Sin embargo, tenemos que decir que no se han actuado ningún elemento de convicción. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente la investigación ya ha concluido el plazo. Estamos en este momento en la etapa intermedia, ya por concluir inclusive la etapa intermedia, y como ya hemos indicado también, mediante resolución de fecha 3 de junio del 2024, su despacho ha dispuesto la prolongación de la medida coercitiva de prisión, que ha sido confirmada y ampliada por la Sala Superior Penal, y en todo caso, al respecto tenemos que indicar que no existen nuevos elementos de convicción porque no han sido actuadas ni durante la investigación preparatoria, y menos ahora porque estamos en etapa intermedia. Sin embargo,
no ha cambiado, no ha variado ni los elementos de convicción, y por el contrario han permanecido incólumes, dado que nos encontramos con una sospecha suficiente al haber interpuesto o presentado ya el requerimiento acusatorio, en virtud del cual, como ya hemos indicado también, se viene realizando el control de acusación a portas de concluir la misma. Por tanto, subsistiendo los graves y fundados elementos de convicción para estimar razonable la comisión del delito que se atribuye al investigado, en este caso el de rebelión, además que no ha variado, existe la posibilidad de imponer más de los 5 años que precisa la ley, y subsiste el peligrosismo por procesal, es decir, el peligro de fuga que se ha precisado en la resolución de apelación 190/2024, aludida. Por tanto, los presupuestos analizados y que fundamentaron en su oportunidad la ampliación o la prórroga o prolongación de la prisión preventiva no ha variado, no ha desaparecido, ni se han desvirtuado. Y por el contrario, como ya hemos indicado, en todo caso se han fortalecido, que ha permitido el requerimiento de prisión. Existe entonces una sospecha suficiente que habilitó ese requerimiento de acusación, y en virtud del cual se viene realizando el control de acusación, que se ha iniciado todavía en el mes de mayo del año en curso, a portas de concluir la misma. En tal sentido, este ministerio solicita se declare la insubsistencia de presupuestos, la insubsistencia de nuevos elementos de convicción que pudieran haberse actuado con posterioridad a la emisión de la prórroga de la prisión preventiva, y por tanto se solicita se declare la subsistencia de los presupuestos que dieron lugar a la imposición de la medida de prisión preventiva contra el ahora acusado Pedro Castillo Terrones, y en consecuencia infundado el cese de la prisión el cese o la revisión de los presupuestos que determinaron la imposición de dicha medida. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctora. Doctor Medrano tiene el uso de la palabra. Muy agradecido, señor magistrado. La representante del Ministerio Público se ha abocado en señalar de que no hay nuevos elementos de convicción. Sin embargo, señor magistrado, cuando se hace un cese de prisión preventiva, o en su defecto, como ahora estamos frente a un caso de revisión de oficio, que obviamente tiene los mismos presupuestos, no solo se analizan los nuevos elementos de convicción, como sospecha fundada y grave de vinculación delictiva, sino también, señor magistrado, se analizan los motivos de prisión. ¿Y cuáles son esos motivos de prisión? Es 1, la gravedad del delito, y 2, la peligrosidad procesal. En este caso, señor magistrado, esta parte, la defensa técnica, señala que ya no existe la peligrosidad procesal. ¿Y por qué no la peligrosidad procesal? Porque, como recordaremos, señor magistrado, ya en una sesión anterior sobre el tema de prolongación de prisión preventiva, pues se anexó a ese expediente, y está en el expediente que ahora es materia de evaluación, una carta de la Embajada de México en Perú, que ha sido remitido por Relaciones Exteriores de fecha 28 de junio de 2024, en la cual la Embajada de los Estados Unidos mexicanos hace constar que no ha recibido solicitud alguna de asilo del presidente José Pedro Castillo Terrones. ¿Por qué es interesante esto, señor magistrado, y se requiere una reevaluación de parte de su despacho? Porque recordaremos que la prisión preventiva se da por el peligrosismo procesal, porque el señor José Castillo Terrones, el día 7 de diciembre de 2022, supuestamente pretendía fugar a los estados mexicanos. Sin embargo,
Eso se decía porque había una carta de un abogado que había presentado y en la cual solicitaba asilo político. Eso ha sido desmentido a la fecha. Es decir, el peligrosismo procesal ha sido conjurado con dicha carta. Aparte de ello, señor magistrado, a la fecha se ha presentado una declaración jurada que ha sido suscrita por la persona de Flor Gómez Olano, quien tiene domicilio en la avenida 10 de junio 1020 del condominio Paseo San Martín, Torres 5, departamento 708 del distrito de San Martín de Porres, en la cual declara bajo juramento ser propietaria primero de ese terreno, porque hay una constancia de domiciliaria, y a la vez se compromete en brindar ese domicilio o ese inmueble al señor José Pedro Castillo Terrones en caso de que obtuviera su libertad. Ahora, si bien es cierto, recientemente pues se ha modificado la ley, se ha dado la nueva ley 32.130 y modifica el numeral 4 del artículo 283, que es cesación de la prisión preventiva o de la comparecencia. Dice que el juez tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado. Y esas características personales del imputado, bueno, no sé tanto a qué se refiere esta ley, ¿no? Pero a criterio de la defensa, estamos ante una persona que no tiene ni siquiera las posibilidades de acceder de viajar a otro país, ¿no? Dice el tiempo transcurrido desde la privación de libertad. Y ya van más de 18 meses que está privado el señor Pedro Castillo Terrones. Sin embargo, ya nos vamos ahora con la ampliación a 36 meses. Eso también debe ser materia de evaluación de parte de su despacho, porque bajo el criterio que hay sospecha suficiente, no podemos seguir manteniendo en prisión a una persona, ¿no? Sin tener en cuenta este largo tiempo que obviamente no es imputable para él, no es su culpa estar ahí. El Estado lo puso ahí y por tanto el Estado debió haber acelerado los procesos para definir su situación jurídica, pero no por el hecho que el Estado se demoró, entonces también le demoramos una prisión preventiva. Y ahí viene lo que correlativamente llega a el estado de la causa. Y el estado de la causa, señor magistrado, como bien lo ha dicho el Ministerio Público, se encuentra en la etapa intermedia. Sin embargo, este artículo 283 ya modificado, no nos da pues mayores luces para ver qué más podemos analizar para esta revisión de oficio que obviamente ancla en una cesación de prisión preventiva. Sin embargo, reitero, señor magistrado, el presupuesto de motivos de prisión, específicamente peligrosidad procesal, a criterio de la defensa, señor, ya no existiría. ¿Por qué? Porque ya se ha desvanecido, se ha conjurado esa supuesta o posibilidad de fuga del señor Pedro Castillo hacia los estados mexicanos. Es más, está ofreciendo, ¿no?, documentación en la cual va a acreditar, en caso de obtener su libertad, permanecer en la ciudad de Lima a disposición del juzgado mientras dure la etapa intermedia y, ¿por qué no?, el juicio oral. Señor magistrado, para terminar, no sabemos si esto debe ser materia de análisis de parte de su despacho. Decimos de que todo investigado tiene posibilidad de fugarse. Eso significa que el país es una coladera y las autoridades no tienen la suficiente capacidad para controlar sus fronteras. Creo que no estamos frente a eso, señor magistrado. Estamos ante un Estado que tiene la suficiente logística, personal y capacidad para evitar que alguna persona que está con comparecencia pueda huir del país. Es decir, si decimos que si Pedro Castillo se va a su casa con una comparecencia con restricciones, se corre el riesgo que se fugue. Eso es lo que decimos. Pero ¿cómo se va a fugar si para eso tenemos autoridades que controlan los aeropuertos, las fronteras, las embajadas?
obviamente, señor, no se va a ir del país, ¿no? Y pensar lo contrario es decir que el Estado no tiene capacidad para controlar sus fronteras, sus aeropuertos, sus terminales terrestres, marítimos, no tiene esa capacidad. Y cualquier persona puede fugarse, señor magistrado. Esos son los criterios por los cuales el señor magistrado debe, pues, declararse subsistente. Es decir, existen nuevos elementos que pueden anclar en una cesación de la prisión preventiva y disponerse su comparecencia con restricciones para el señor José Pedro Castillo Terrones. Gracias, señor. Gracias, doctor. Doctora Mesa tiene el uso de la palabra para la réplica. Gracias, señor juez. Hemos escuchado lo vertido por la defensa técnica del señor Castillo Terrones, quien ha manifestado, haciendo referencia a una constancia de la Embajada de México, que dice ha acompañado y en el que se estaría indicando que este señor nunca solicitó el asilo político. No se olvide de que estamos en una audiencia en la que tiene que evaluarse nuevos elementos de convicción que si hubiesen actuado con posterioridad a la audiencia en la que se debatió o el cese o la prisión preventiva o como en este caso la prórroga de la prisión preventiva. En efecto, señor juez, ese documento al que hace referencia la defensa ha sido evaluado por la Sala Penal Permanente al resolver el recurso de apelación 190-2024 Supremo, en el cuyo fundamento quinto ha señalado respecto de esa constancia que no es de recibo porque la solicitud de asilo del imputado y cualquier solicitud de asilo a su favor presentada por personas no autorizadas y sin su firma carecen de validez como solicitud para considerar o otorgar dicho asilo no es pertinente o no es de recibo. En efecto, la forma y circunstancias de la detención en flagrancia, lo expresado públicamente en esas fechas por el propio presidente de los Estados Unidos mexicanos y el documento referente a al asilo que solicitó, como ya se ha precisado en anteriores audiencias, efectivamente dan cuenta que el peligro de fuga sí estaba, era latente y aún persiste, dado que la familia de Pedro Castillo Terrones ha sido acogida por no solamente la Embajada de los Estados Mexicanos, sino también por el gobierno de los Estados Mexicanos y está asilada en aquel país de los Estados Unidos mexicanos junto a toda su familia. Por tanto, la posibilidad de que Pedro Castillo Terrones fugue es latente. No podemos minimizar esa situación. No se puede pretender, como ha manifestado la defensa técnica, oiga, pero ¿cómo el gobierno no tiene la posibilidad de controlar todas esas situaciones? Entonces, todas las personas que están con comparecencia, con restricciones, tienen la posibilidad de fugar. No hay forma de que el gobierno o el Estado peruano pueda evitar esa situación. Eso es imposible. Señor, tenemos de conocimiento público que existen muchas personas que han fugado del país o que están ocultos y que hasta ahora, pese al tiempo transcurrido, como es en el caso de Cerrón, que de la persona del investigado y sentenciado incluso, el señor Vladimir Cerrón, que no es ubicado hasta ahora, pese a haber transcurrido un año de su fuga, señor juez. No es el único caso que se ha presentado y que es de conocimiento público. Por esa razón, insistimos, señor juez, en que se declare la subsistencia de los presupuestos que dieron origen a la imposición de la medida de prisión preventiva contra José Pedro Castillo Terrones y en consecuencia fue infundado la revisión de oficio de la prisión preventiva. Muchas gracias, señor. Señor Castillo. Ya le voy a dar 4 minutos, señor Castillo. Señor magistrado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a mi abogado, al Ministerio Público y a las autoridades que se encuentran en esta ventana virtual. Señor magistrado, señor juez, yo ya tengo 22 meses en prisión por disposición suya.
por una imputación que me hace el Ministerio Público. Ha puesto dentro de las rejas a un hijo del pueblo, que ha sido elegido por este pueblo para conducir los destinos de este pueblo, para mejorar este país. Yo jamás me fugaría y jamás pienso fugarme. Soy un maestro andino, soy un maestro que vengo de una comunidad campesina, de una familia humilde. He conducido y he formado niños y generaciones por más de 24 años en una institución educativa. Si fuera jefe de una organización criminal, todas esas generaciones ya me hubiesen apuntado con el dedo. O si hubiese intentado hacer un golpe de Estado, ya estuviera, el pueblo hubiese reaccionado de otra forma. Mire cómo está el país ahora, señor magistrado. Señor magistrado, el juez supremo, en una apelación que se hizo, hace su fundamento sexto en el numeral 1, basado en normas de la Edad Media, basado en normas de la época de los dinosaurios, que no simplemente, no basta tener las armas para el delito de rebelión. ¿Y qué bien lo aplaude el Ministerio Público? Señor juez, póngase del lado de la razón y póngase del lado del pueblo. Yo jamás pertenezco y formo parte de una organización criminal. Las bandas criminales, un ejemplo como por ejemplo esta banda criminal del Callao, que mataron dentro de una combi, y su jefe resultó dando entrevistas y campaña política por Estados Unidos. Señor juez, yo jamás voy a salir del país. Nunca lo haría. Yo quisiera agradecer a hermanos maestros, dirigentes, campesinos, hermanos paisanos que están en Lima, que me han ofrecido cederme su domicilio, como muchos lo quisieran hacer en cualquier rincón del país. Pero yo tengo mi domicilio propio, pero quiero demostrar ante el país, al Ministerio Público y a usted, señor juez, que se investigue todo. Investígueme las 24 horas del día, pero póngase del lado de la razón, póngase del lado de la verdad. Hay un domicilio y voy a contribuir y voy a ser el primero en que se investigue todo. Pido, señor juez, que por el país, mire este país que está el día de hoy ahora, pero también es necesario y es justo que así como se hace justicia o como se quiere implementar la justicia, con uno se aloga para todos. O sea, para mis enemigos la ley y para mis amigos todo. Señor juez, yo le agradezco por este espacio, pero yo quisiera que fundamente su decisión en base a los arraigos que la misma norma solicita. Yo soy un maestro que voy a volver a mi escuela o puedo trabajar en cualquier espacio. Hoy ya tengo un domicilio objetivo, real. Tengo mis padres que están en Puña. Tengo mi familia. Lejos de pensar en fugarme, yo sería el primero en ver de que mi familia retorne con la finalidad de que emprender mi vida diaria. Pero reitero, señor juez, y agradezco una vez más de que en razón a la verdad, yo voy a poner todo de mi parte para que se me investigue y no voy a poner ningún tipo de obstáculos, porque el pueblo necesita saber toda la verdad. Yo no tuve ninguna empresa, no conducí ni siquiera ninguna forma, ninguna organización criminal. Hay organizaciones criminales que están demostradas y están libres. Gracias, señor juez, por darme la palabra. Muchas gracias. Gracias, señor. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa de la fiscalía, que solicita que se declare infundada esta revisión de prisión preventiva, y de la defensa que se declare fundada y se disponga una medida de menor intensidad a su patrocinado y también al señor Castillo Terrones,
se va a expedir la resolución comunicándose a sus casillas electrónicas. Siéndole 16:50 se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Bueno amigos, como acaban de escuchar, eso fue lo que dijo el corrupto y golpista Pedro Castillo en su audiencia virtual de revisión de prisión preventiva. Eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.